La extinción de 7 organismos autónomos, destacadamente el INAI, hace a muchos recordar en redes sociales esa famosísima arenga de Andrés Manuel López Obrador de al diablo con sus instituciones, en donde incluyó también al Instituto Federal Electoral, ahora INE. Pero menos se recuerda, y lo hicieron hoy algunos tuiteros y el medio de comunicación latinos, que en sus proyectos de Nación 2012 y 2018, Andrés Manuel López Obrador propuso y se comprometió a fortalecer el Instituto de Transparencia y el derecho al acceso público a la información. Pero, ¿qué pasó? Que gracias a INAI y a solicitudes de transparencia, su gobierno se vio atacado por todos los costados y sobre todo se exhibió la enorme corrupción en la que están involucrados sus 3 hijos mayores. De ahí que su afán, su buena voluntad hacia el organismo terminó y se dedicó a destruirlo y encargó a su sucesora Claudia Sheinbaum la total destrucción del INAI y otros organismos autónomos. Ahora, es cierto que si ustedes van a los tweets viejos de la cuenta @López Obrador-bajo, la vieja cuenta de X del expresidente que ya ahorita está en desuso, hay algunos reclamos al IFAI, pero también hay peticiones. Es decir, López Obrador se enojaba con el entonces organismo federal del Instituto Federal de Acceso a la Información por ocultar ciertas cosas, pero al mismo tiempo le exigía que revelara otras. Es decir, reconocía su importancia dentro de la democracia mexicana. Vamos a revisar un poquito de lo que decían sus proyectos 2012 y 2018 y también comentemos brevemente una columna de esta semana de Carlos Loret de Mola que dice, pues la desaparición del INAI es en venganza porque se exhibió la corrupción de los juniors de AMLO. Y pues excelente la memoria que hace hoy el diario Latinus, el portal Latinus, que señala que en 2012 y 2018 en el proyecto alternativo de Nación, ya acuerdan ustedes esos documentos, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se comprometió formalmente en uno de los artículos de su largo proyecto a fortalecer la autonomía y las atribuciones del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que ahora, como ustedes saben, se llama INAI, así como a respetar la autonomía de todos los organismos autónomos mismos que ya están extintos o que, bueno, están a pocas horas de serlo una vez que el Senado de la República lo confirme. Más de 10 años después, dice la información, una iniciativa impulsada por él terminó por extinguir a 7 de estos organismos, los más molestos para él. Durante su segunda campaña presidencial que hizo por el PRD, con la bandera del PRD en 2012, López Obrador dijo que su mandato buscaría, cito textualmente, dotar de plena autonomía e independencia al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y también a la Auditoría Superior de la Federación, vaya sorpresa, para profesionalizar sus tareas fiscalizadoras y evaluadoras y para someterlas a un estricto régimen de rendición de cuentas. Y aquí hagamos un paréntesis para recordar cómo Andrés Manuel López Obrador doblegó, humilló, exhibió, regañó públicamente al auditor superior de la Federación, David Colmenares, cuando este dijo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado 300,000 millones de pesos y seguiría costándole a los mexicanos durante muchísimos años. Y López Obrador lo fustigó en la mañanera hasta que salió David Colmenares a dar una conferencia de prensa diciendo que pues se habían equivocado, que habían aplicado otro sistema de contabilidad y que efectivamente el costo de la cancelación era el que decía el presidente, 100,000 millones de pesos. En fin, y seguimos con esto. López Obrador en sus proyectos prometió
que iba a reformar la ley de transparencia para constituir formalmente al IFAI como organismo público autónomo, que la designación de los comisionados se haría por medio de voto calificado en la Cámara de Diputados para el nombramiento de los comisionados y que los partidos políticos y el sector privado también fueran sujetos obligados. Esto último no ocurrió. En el proyecto alternativo de Nación del 2012 participaron en su redacción y elaboración la actual presidenta Claudia Sheinbaum, el actual secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, la expresidenta del Consejo Nacional de Morena Berta Luján, la mamá de la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, el ahora coordinador de asesores de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas y la escritora Elena Poniatowska. 6 años después, en el proyecto 2018-2024, que supuestamente es el que estuvo en marcha durante el sexenio de AMLO, nuevamente López Obrador reafirmó su promesa de fortalecer y sostener al INAI y se comprometió a que los proyectos gubernamentales habrán de respetar la separación de poderes y la autonomía de los organismos autónomos del Estado y garantizar la certidumbre jurídica de todos los contratos vigentes, particularmente los derivados de las llamadas reformas estructurales. Bueno, pero ¿qué nos sorprende? Sí, también en uno de sus discursos prometió respetar totalmente la autonomía del Poder Judicial y ya ven lo que pasó. En fin, sin embargo, no hizo mención explícita en 2018 de propuestas a favor o en contra del INAI como sí lo había hecho en 2012. Y ayer, 21 de noviembre de 2024, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma que desaparece 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. Ya sabemos, con el error de haber aprobado un dictamen con una versión anterior de la Constitución, lo cual la haría inválida, pero de todas maneras también ya sabemos que Morena ya puso en marcha todas sus triquiñuelas, ya se envió al Senado, están operando para validarla y esto es un hecho, sin lugar a dudas. Y bueno, pues respecto a esto, el periodista Carlos Loret de Mola comentó esta semana que el asesinato, así lo llama, del INAI es la secuencia iniciada por López Obrador de el que se meta conmigo las va a pagar, y lo ejerció durante su gobierno y las cuentas que no alcanzó a cobrar las encargó a Claudia Sheinbaum. Señala lo siguiente: contra el INAI la venganza es porque sus resoluciones contribuyeron a revelar los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés de sus 3 hijos mayores de edad. Gracias al INAI supimos de los contratos de la empresa contratista propietaria de la Casa Gris, Baker Hughes, la mansión donde vivía José Ramón López Beltrán en Houston. El INAI contribuyó a transparentar los contratos que exhibieron la red de tráfico de influencias de Andy y Bobby López Beltrán en el Tren Maya, en Dos Bocas, el Transísmico, la venta de medicinas y ya, digamos, como algo muy menor, el malecón de Villahermosa. Ahora que aniquilen al INAI, dice Carlos Loret, el régimen dice que toda la información va a ser proporcionada por el propio gobierno, concretamente por la Secretaría Anticorrupción. Ajá, dice, van a transparentar los contratos de los amigos de Andy y Bobby, de sus prestanombres, de sus empresarios favoritos. Sí, cómo no. Los hijos del presidente fueron exhibidos como corruptos y traficantes de influencias gracias a las herramientas que el INAI pone a disposición de los ciudadanos, académicos, investigadores y periodistas. Esto dejará de existir. Ya hemos hablado también en otro video del destino, del probable destino de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto, señala Carlos Loret, es un paso al autoritarismo, a la opacidad, a dejar de rendir cuentas y a favorecer los tratos en lo oscurito. Cuando el INAI se fundó en el sexenio de Fox con el nombre de IFAI, la oposición de entonces, sí, de la que López Obrador y los suyos fueron parte central hasta 2018, fue clave en la presión al gobierno para la creación de estos órganos especializados que no dependen directamente del gobierno.
Incluso mucho tuvieron que ver las protestas y berrinches que hizo López Obrador posterior a 2 campañas presidenciales que perdió para que en 2015 el IFAI se transformara en INAI y tuviera mejores condiciones para que el gobierno en turno rindiera cuenta de sus gastos y la protección de datos de todos estuviera más protegida. Y aquí hago yo también un otro paréntesis, pues igual que cuando la ley de fiscalización de gastos de campaña y precampaña que aplica el INE y que después ya no le pareció a López Obrador porque en base a ella se le quitó, se le logró retirar el registro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pero siendo que él la había impulsado de manera fundamental. Pero bueno, hoy los obradoristas los sepultan, dice Carlos Loret, pero tienen cómplices. No veo a muchas voces que impulsaron estas leyes de transparencia poner el grito en el cielo. Están acomodados con el régimen. Si esto hubiera sucedido en el sexenio de Peña Nieto, estarían incendiando Los Pinos y con razón. En fin, lo del INAI no es austeridad republicana, no es cortar excesos presupuestales, es venganza, simple y llana venganza. Fox sufrió la transparencia por aquel escándalo de las toallas de 4,000 pesos, lo recuerdan, y los negocios de sus hijastros, los hijos de Martita Sagún. Los contratos de García Luna se revelaron vía transparencia, la estafa maestra de Peña Nieto también. Ninguno de esos presidentes se atrevió a desaparecer al INAI como lo está haciendo ahora la dupla AMLO-Sheinbaum. Esto dice mucho del pasado y del presente. Y bueno, pues valga la pena la memoria de lo que decía López Obrador y también Claudia Sheinbaum, quien fue apoyadora del proyecto de fortalecer al INAI en estos proyectos alternativos de Nación 2012 y 2018 y que ahora traicionan su propia historia, traicionan su propia palabra y por supuesto traicionan a todo el país.